Maite los amigos, vaya papi, me vaya papi, cota, vamos a poner teco video, peco, árabe ya, chataco, añe, ella reco, abe. Vamos a ver estas 5 palabras. Tenemos 3 preguntas y 2 frases en guaraní. Y vamos a hacer la traducción de cada una de ellas. Y espero que aprendan conmigo el guaraní. La primera pregunta que tenemos es Mopa o puta. Mopa o puta. Mo, la traducción de mo es ¿dónde? Esta palabra pa es una partícula que se llama partícula interrogativa. Entonces cuando pregunto moopa, estoy preguntando dónde. Puta significa, o sea, puta es la traducción de quedarse o quedar. Entonces la pregunta que estoy haciendo acá es ¿dónde queda? ¿Dónde queda? De esta forma, ¿dónde queda? Moopa o puta, ¿dónde se ubica? Puede ser también. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde queda? Creo que es queda en español. Si no es así, les pido que me corrijan. Pero me parece que es queda. O dónde se ubica puede ser también. Entonces hemos visto, les voy a hacer nuevamente la pronuncia que es moopa o puta. Moopa, moopa o puta. Y la traducción sería ¿dónde queda? Ahora tenemos esta segunda frase que dice va erepa pea oiko. Va erepa pea oiko. De la misma forma, va ere quiere decir por qué. ¿Por qué? Esto sería la traducción de va ere, ¿por qué? Y pa, nuevamente tenemos la partícula interrogativa. Entonces va ere pa sería ¿por qué? Pea sería esto. Esto. Y oiko viene de andar, de suceder, de acontecer, algo así. Entonces, esta pregunta sería de esta forma su traducción. ¿Por qué esto sucede? ¿O por qué sucede esto? Puede ser también. ¿Por qué sucede esto? ¿O por qué esto sucede? Voy a colocar ¿por qué sucede esto? Para que creo que combina más que así. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Sería va ere papea oiko. Acá tenemos que dejar por qué. Estas clases yo ni las voy a editar, voy a dejarla como estoy grabando porque son clases para clase didáctica, digamos, para que podamos aprender mejor. Entonces vimos va ere papea oiko. La pronuncia sería de esta manera. Va ere pa, va e. Fíjense en este símbolo que tenemos acá, creo que es símbolo, no sé cómo se le dice, pero en guaraní esto es parte del alfabeto guaraní, se llama puso. Y puso nada más es arreviento de sonido o corte de sonido. Entonces serían va erepa, hay que cortarlo, va e, va e, va erepa, pea oiko. Fíjense que acá si tuviéramos el puso, que es la apóstrofe, creo que sería PA. Entonces en este caso por eso decimos PA. Va erepa, PA oiko. ¿Por qué sucede esto? Y ahora vamos a ver la tercera frase que tenemos, que es esta, donde dice así, mabapa i PA. Mabapa i PA. Si os fijáis, ya hemos visto PA. ¿Qué significa esto? Quiere decir esto. Y ahora vamos a comprender esas otras partes que dice Mabapa. Maba es quién. Y pa, nuevamente la partícula interrogativa. Entonces tenemos quién. Y ese GI viene de decir. Y en este caso sería ha dicho o dice. Entonces la traducción de esto creo que sería lo más próximo posible. Esta manera. ¿Quién? Así lo voy a escribir bien despacito. ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién ha dicho eso?
o eso. En este caso sería eso. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién dijo? Puede ser también. ¿Quién dijo eso? En este caso sería mejor dijo. Vamos a dejarlo así. ¿Quién dijo eso? Esta sería entonces la traducción de Mava Paje Ipea. ¿Quién dijo eso? O quién ha dicho. Puedo usarlo de esta manera también. ¿Quién ha dicho o quién dijo esto? Hemos visto entonces. Finalizamos acá nuestras 3 preguntas que tenemos y ahora vamos a ver 2 frases que no son preguntas, pero son frases así muy usuales en nuestro día a día. Y ya les voy a leer y también traducirlo, pero antes quisiera pedirle que me ayuden, encarecidamente que me ayuden, que dejen vuestro like, vuestro comentario y si pueden compartir con vuestros amigos, en grupos, donde quiera que sea, para que pueda ayudar a que mi canal crezca más y así más personas puedan encontrar estos contenidos en guaraní. Ahora vamos a ver esta parte donde dice Mamó Rejojarupi. Mamó Rejojarupi. Mamó sería por dónde. Irejo es ir. Irejoja, por dónde vas, por ejemplo. Vas, ir, o rejoja, ir, y rejoja, caminar, por donde pases, algo así. Y eso rupi sería a través. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esta traducción. Sería por donde quieras que estés. Sería más o menos en este, por donde quieras que esté o que estés. Ahora no me acuerdo exactamente cómo es en español. Si ustedes se acuerdan, si me pueden corregir esta parte, les seré grato porque, como siempre menciono, hace 16 años que vivo en Brasil y a cada día, a cada momento, a cada instante hablamos portugués, pensamos portugués y muchas de las partes me he olvidado en español. Por eso también estoy practicando con ustedes mientras hago estas clases en guaraní y en español. Entonces creo que sería por donde quiera que esté o por donde quiera que esté. Creo que sería de esta forma. Si no es de esta forma, les pido que me corrijan en los comentarios y que me ayuden también a rescatar mi idioma natal. Lo digo porque también soy paraguayo y en Paraguay se habla el español, el castellano, pero hablábamos más el guaraní. Y ahora, para encerrar, vamos a ver esta última frase que dice Ababé Ndoipotay. Ababé Ndoipotay. ¿Cuál sería la traducción de Ababé Ndoipotay? En este caso tenemos Ababé, quiere decir nadie. Y potá es querer. Cuando yo digo Ndoipotay, estoy negando el querer. Entonces, no quiere. Potá quiere y Ndoipotay no quiere. Entonces tengo acá nadie quiere. Esta sería la traducción de Ababé Ndoipotay. Fíjense que en guaraní, cuando yo quiero decir que es negativo, mismo que, por ejemplo, si yo dijera acá en castellano, nadie no quiere, no sé si estaría bueno decir de esta manera o no, pero en este caso, cuando yo digo nadie quiere, ya sé que nadie, ninguno va a querer. En este caso, que no va a querer, ¿verdad? Porque cuando yo digo todos quieren o todos van a querer, por ejemplo, estoy cometiendo casi que una redundancia, creo. Entonces, en este caso, nadie quiere. Si fuéramos a traducir al pie de las palabras, sería nadie no quiere. ¿Ok? Así encerramos acá nuestra clase de hoy. Espero que les hayan gustado. Espero que esto agregue a vuestro conocimiento. Y cada día aprendemos más juntos, más y más. Estas clases son clases gratuitas en guaraní. Si te interesa hacer clases particulares,
te pido que entre en contacto a través de los comentarios y yo te enviaré mi contacto de WhatsApp para que podamos hablar en el particular. Me gustaría mucho que me escribieras y así te responderé lo más breve posible. Ape ñambote de video haya yo pb.